Bueno, para los que no estaban, mi nombre es Abel Romero, médico especialista en diagnóstico por imágenes. Trabajo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut. Y hoy vamos a hablar de ecografía mamaria, sobre todo descriptores y usos. Los objetivos de la clase van a ser analizar las características morfológicas de las lesiones ecográficas y analizar el léxico utilizado en BIRADS. Antes que nada, primero para hacer una ecografía mamaria, vamos a tener, la paciente tiene que tener el torso desnudo, acostada, de cúbito ventral, y los brazos hacia arriba, o en la nuca o por arriba de la cabeza. Eso hace que la mama disminuya el espesor, con eso tenemos una mejor resolución en la imagen. Para eso vamos a utilizar el equipo de ecografía. El ecógrafo tiene 3 transductores, ¿sí? El lineal, el endocavitario y el convexo. Por ahí, ¿cuál les parece a ustedes que sería el mejor para hacer un estudio de mamografía? Voy a hacer un poco más bien, el lineal. El lineal, lo que tiene, la característica que tiene es que tiene una mejor resolución que los demás. La resolución de los transductores se basa en la cantidad de megahertz que manejan, ¿sí? Mientras mayor sea la frecuencia que utilizan, que se mide en megahertz, mayor va a ser la resolución, pero menor la profundidad. Este, por ejemplo, que es el transductor convexo, que se utiliza para el abdomen, por ejemplo, tiene mejor profundidad, o sea, se ve más profundo, pero con menos resolución. Y el endocavitario, que se usa para hacer ecografías transvaginales o endorrectales. Bueno, una vez que utilizamos que elegimos el transductor lineal, lo que vamos a hacer es dividir la mama en horarios, en horas, como, igual que un reloj, y vamos a ir haciendo un paneo, deslizando hora por hora. 1, 2, 3, 4, 5. Y así, y una vez ubicada alguna lesión, o encontrada alguna lesión, se describe justamente así en horarios. Entonces vamos a tener, por ejemplo, si en hora 2 encontramos una imagen nodular, en el informe vamos a aclarar justamente eso. En mama derecha, hora 2, se observa una imagen nodular, quística sólida. Bueno, eso vamos a ver ahora. Según BIRADS, según BIRADS, se recomienda utilizar transductores lineales de 10 MHz. Pero bueno, en la práctica no se consigue o no hay muchos en uso, ¿sí? Normalmente utilizamos el que viene con el equipo, que es este que tiene 7,5 MHz. Bueno, tenemos que la mama está compuesta por tejido mamario y tejido graso. Dentro del tejido mamario tenemos los conductos galactóforos y el tejido conjuntivo, conectivo, que predominantemente está compuesto por los ligamentos de Cooper. Es lo que vamos a ver en la ecografía, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo acá una ecografía mamaria. Acá, ¿cómo hago para...? Me está tapando... Ahí. Tenemos una ecografía mamaria. Lo ideal para evaluar la mama es que la imagen abarque el espesor de la mama, el espesor del músculo, y hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces, tenemos que saber reconocer la parte muscular, que sería toda esta zona, el músculo pectoral. ¿El cursor se ve? Sí, se ve bien. Sí, está bien. Entonces, la parte muscular y la parte de la mama.
Lo que tiene el sector de la mama es que está separada por una fascia superficial, si se fijan es esta, en la ecografía, y por sobre de esa fascia tenemos el tejido celular subcutáneo, el mismo que se ve en todo el resto del cuerpo. Por debajo, el tejido mamario con los ligamentos de Cooper. Entonces, esa es la forma de saber ubicar el tejido mamario. Esto es una costilla en corte transversal, ¿sí? Un poco calcificado. Es un cartílago costal con el centro calcificado. Y bueno, reconocer lo que es el músculo. Por debajo del músculo, ya la pleura y el pulmón. Para caracterizar las imágenes en ecografía mamaria vamos a utilizar el ya conocido BIRADS. La clasificación de BIRADS o BIRADS, Breast Imaging Reporting and Data System, creada por el Colegio Americano de Radiología, lo que hace es aunar o normatizar todos los términos que podemos utilizar en lesiones de mama, en los 3 estudios que tenemos para estudiar la mama, los 3 métodos: resonancia magnética, ecografía y mamografía. ¿Qué pasa? En algún momento, cada operador o cada ecografista describía de cierta forma y algunas veces muy distinto de otros. Entonces prestaba mucho a la confusión. Lo que hace el BITAS es aunar imponer ciertos términos que todos podamos entender y que debemos utilizar todos. Entonces, el BITAS lo que hace es recomendar esta terminología. Primero, lo que es el tejido mamario, podemos describir la estructura en general, ¿sí? De todo el tejido. Tenemos 3 tipos de estructura: la adiposa homogénea, la fibroglandular homogénea y la heterogénea. Ahora vamos a ir viendo ejemplos de cada uno. Y después lo que son los hallazgos, las lesiones propiamente dichas. Normalmente son nódulos. Otros hallazgos que podemos encontrar son las calcificaciones y otros que también ahora vamos a hablar en detalle. Entonces, habíamos hablado de la composición del tejido mamario. Tenemos que la estructura hay de 3 tipos, ¿sí? La adiposa homogénea, que la vamos a reconocer porque predominantemente está compuesta por tejido hipoecogénico, que sería la grasa, y los ligamentos de Cooper, ¿sí? La fibroglandular homogénea es una mama más densa, normalmente en pacientes más jóvenes. Tiene el tejido un poco más ecogénico, ¿no? Sería toda esta zona, el tejido mamario, a diferencia de la adiposa, que es más hipoecogénica. Y por último, el tipo de mama heterogénea, que la particularidad que tiene es que tiene zonas hipoecogénicas y zonas hiperecogénicas. Esta es la peor a la hora de encontrar lesiones, porque estas zonas hacen que muchas veces sea confuso y más difícil de diferenciar lo que es una lesión de un lobulillo graso, por ejemplo. A la hora de encontrar una lesión y describirla, hay que tener en cuenta que se miden por lo menos 2 diámetros, que a la hora de medir tienen que estar en el eje mayor, y el otro diámetro tiene que ser perpendicular a este. Y saber ubicar bien la lesión para los próximos controles, ¿no? Eso sería ubicar, primero que nada, bueno, la mama derecha, y luego, como habíamos hablado, en el horario. En hora 2, a cierta distancia del pezón, y la profundidad.
Bueno, vamos a hablar entonces de los descriptores, la terminología que se usa a la hora de encontrar o describir un nódulo, ¿sí? Entonces tenemos, toda esta es la terminología. Y hay 5 apartados a la hora de describir. Los dos más importantes son el margen y la forma. Los otros 3 nos ayudan a la hora de describir y de caracterizar una lesión, pero los más importantes son estos dos. ¿Y por qué lo digo? Porque a la hora de describir una lesión en ecografía, sí o sí tienen que estar estas dos descripciones. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, una vez que encontramos un nódulo, vamos a describir la forma. La forma puede ser redondeada, oval o irregular. Bueno, redondeada, redonda, como esta, por ejemplo. Oval, tenemos que tener en cuenta que la forma oval o ovoidea, también se la puede llamar, incluye lo que antes se conocía como lobulada, siempre y cuando tenga hasta 3 lobulaciones. Si la lesión tiene más de 3 lobulaciones, pasaría a llamarse irregular. El BIRAD, que la última actualización es la de 2013, elimina la forma lobulada. Antes había una descripción, había una forma lobulada que se podía utilizar. Bueno, hoy en día no. Hoy en día son solamente estas 3: redondeada, oval e irregular. La irregular, como dijimos, abarca también a las imágenes nodulares con 3 o más lobulaciones. Y también a todas las demás mucho más sospechosas, ¿sí? Esta, por ejemplo, que bueno, tiene los márgenes no circunscriptos. Ahora vamos a hablar de márgenes. Ahí está. Esto está tapando esto. Entonces, como dijimos, más de 3 lobulaciones pasa a llamarse irregular. Según la forma, estas dos, redondeada y oval, son las menos sospechosas y la irregular es la más sospechosa. Bueno. También podemos hablar de la orientación del nódulo. El nódulo puede ser paralelo a la piel y no paralelo a la piel. Paralelo a la piel es, bueno, paralelo en realidad a la superficie del transductor. Entonces, cuando el eje mayor coincide con la dirección de la superficie del transductor, decimos que es paralelo, y cuando no, bueno, no paralelo. Los nódulos no paralelos son los más sospechosos. Según los márgenes, los debemos clasificar en 2 principales grupos: el circunscripto y el no circunscripto. El circunscripto nos habla de una lesión benigna. El no circunscripto nos habla de una lesión sospechosa, ¿sí? Y dentro del no circunscripto tenemos 4 tipos. El indistinto, que antes también se lo podía llamar mal definido. Bueno, hoy en día se usa solamente el término indistinto. El angulado, en este gráfico no está, que que viene a reemplazar el oscurecido. Antes se decía oscurecido, y este término en realidad se sigue utilizando, pero solamente en mamografía, en ecografía no. ¿Sí? El espiculado, que es cuando es irradiado hacia afuera, y el microlobulado. Entonces, el indistinto. No podemos ver bien dónde termina el nódulo y comienza el tejido mamario normal.
es de gran sospecha. El angulado es cuando alguna parte del borde del nódulo es puntiaguda hacia afuera, ¿sí? El angulado. El espiculado, de gran sospecha, como este, al igual que en la mamografía, y el microlobulado, que también es sospechoso. Entonces, indistinto, angulado, espiculado y microlobulado. Según la ecogenicidad, los nódulos van a ser anecoicos o anecogénicos, como un quiste simple. Dentro de ecografía, lo que se ve negro, lo que se ve anecoico, es líquido, ¿sí? Y además el líquido tiene la particularidad que en la región posterior al mismo hace un refuerzo acústico. El ultrasonido atraviesa el líquido sin producir eco, por eso se queda negra esa zona, y refuerza la zona posterior. Por eso se ve blanco, hiperecogénico en la zona posterior. Los nódulos hiperecoicos, como este por ejemplo, son más blancos, más ecogénicos que el tejido circundante. El nódulo complejo es el que también se lo puede llamar mixto, que tiene áreas líquidas o anecogénicas y áreas sólidas o hipocogénicas o hiperecogénicas. El nódulo hipoecoico, como este, es más oscuro que el tejido circundante. El nódulo isoecoico, el más difícil de identificar porque tiene la misma ecogenicidad que el tejido alrededor. Acá, por ejemplo, es este el nódulo. Y el heterogéneo. El heterogéneo está compuesto por áreas hiperecogénicas, hipoecogénicas, con sombra, con refuerzo. Bien, puede tener calcificaciones. Y según los hallazgos posteriores, los nódulos pueden ser sin hallazgos posteriores, no tienen ni refuerzo ni sombra, con refuerzo acústico posterior. Este, por ejemplo, es una imagen quística con refuerzo acústico, con sombra acústica posterior. Este nódulo, por ejemplo, en la zona de atrás es más oscura. Un patrón mixto. Este, por ejemplo, hay zonas que tiene sombra y hay zonas que tiene un poco de refuerzo. Este es un ejemplo de un nódulo sólido, pero con refuerzo acústico posterior. O sea que no es patognomónico de una lesión quística que tenga refuerzo acústico posterior. Puede ser sólido con refuerzo acústico posterior. Bueno, y según se puede utilizar el Doppler, lo que pasa es que el Doppler no cambia la categorización Billard por sí solo. Por ahí nos ayuda a diferenciar lo que es un nódulo sólido de uno quístico. Un nódulo con vascularización interna, ahí podemos tener la seguridad de que es un nódulo sólido, porque muchas veces los nódulos sólidos son tan oscuros o tan hipocogénicos que nos parece que es una lesión quística. Bueno, ahí es donde el Doppler tiene utilidad. Pero solamente por tener vascularización interna no nos cambia la categorización BIRAD. Hay que tener en cuenta todas las demás características. Otros hallazgos a encontrar, aparte de los nódulos, son las calcificaciones. Las calcificaciones se estudian principalmente con mamografía, ¿no? La ecografía no es un buen método para estudiar calcificaciones. De hecho, si uno encuentra calcificaciones en ecografía, el estudio que sigue es la mamografía, sí o sí. La única forma de caracterizar las calcificaciones es por mamografía.
Y por otro lado, las calcificaciones no siempre se ven. De hecho, la mayoría de las veces no se ven por ecografía. Así que en el caso de encontrarlas, lo único que tenemos que describir es si están dentro de un nódulo, fuera de un nódulo o dentro de los conductos. Este, por ejemplo, es un nódulo con calcificaciones internas. Lo que sigue es hacer una mamografía para caracterizar esas calcificaciones. Si están fuera de un nódulo, por ejemplo acá, esto es tejido mamario con estos puntitos que son las calcificaciones. Al igual que con esta, lo que sigue es hacer una mamografía. Y cuando están dentro de los conductos, se reconoce en realidad porque tienen los mismos puntitos o imágenes hiperecogénicas puntiformes con un pequeño halo hipoecogénico. ¿Sí? Estos hallazgos son siempre de sospecha. Calcificaciones dentro de los conductos son siempre sospechosos. Pero como venimos diciendo, las calcificaciones se evalúan con mamografía. Bueno, otros hallazgos asociados pueden ser distorsión de la arquitectura. Bien, esto es un nódulo de sospecha. Es hipoecogénico con sombra acústica posterior, forma irregular y márgenes espiculados. La distorsión de la arquitectura está dada por esto, justamente lo que está marcando la flecha blanca. Estos son los ligamentos de Cooper que llegan hasta la lesión y se detienen, desaparecen. Una lesión benigna lo que haría sería hacer un efecto de masa y hacer que ese ligamento se levante. Bueno, la lesión en este caso lo está tomando, lo está comiendo, por decirlo así. Entonces, esto cuenta como distorsión de la arquitectura. Los cambios ductales hacen referencia a, este por ejemplo es un nódulo hipoecogénico, irregular, los márgenes pueden ser microlobulados, pero acá estamos viendo que los conductos llegan hacia el nódulo. En realidad, los conductos se están viendo, normalmente no se ven, están colapsados. En este caso están dilatados y están próximos al nódulo. Entonces, esto hace que sea una lesión de sospecha. Los cambios cutáneos hacen referencia principalmente al engrosamiento. El engrosamiento se evalúa mucho mejor en una mamografía, pero en ecografía también podemos ver. La piel es toda esta parte más ecogénica, que es tejido subcutáneo, y como punto de corte vamos a tener los 2 milímetros. Si la piel mide más de 2 milímetros, podemos decir que está engrosada. Y es un hallazgo de sospecha si justo por detrás de ese engrosamiento cutáneo tenemos una imagen nodular. Además, esta imagen nodular tiene calcificaciones. El edema se ve como en cualquier zona del cuerpo. Son bandas líquidas muy finas, laminares, en el tejido celular. ¿Sí? Es toda esta parte hipoecogénica. Y la vascularización interna, que como habíamos dicho en el Doppler, nos habla de que la lesión es una lesión sólida. Con esto podemos tener la seguridad de que es una lesión sólida. Según la categorización BIRADS, o BIRADS, la vamos a dividir en 7 en total. Entonces, la categoría 0 es que el estudio es incompleto. Hay que hacer otro estudio. La 1 y la 2 son las mamas normales. La 3 es un hallazgo probablemente benigno. Lo que se hace es hacer un estudio
de control a los 6 meses. La 4 y la 5 son hallazgos de sospecha, por lo que hay que punzar, sí o sí, hacer una punción biopsia de la imagen en cuestión, y la 6 es cuando ya está confirmado que es una lesión maligna. Entonces, la categorización 0 se usa generalmente en tamizaje, sobre todo en la mamografía. En la ecografía se utiliza muy, muy pocas veces. Una situación en la que se me ocurre es lo que venimos hablando de las microcalcificaciones. Encontramos un nódulo, o directamente encontramos microcalcificaciones, y no podemos caracterizarlas por ecografía. Ahí podríamos poner recién un 0 y mandar a hacer una mamografía. La particularidad que tiene el VIRTAT 0 es que no pueden pasar más de 30 días con esta categorización. Es una categorización temporaria. Hay que recategorizar con otro estudio. Y nunca debe utilizarse el VIRTAT 0 para solicitar una resonancia magnética. Bueno, entonces, en el VIRTAT 0 hay que realizar el estudio sugerido. Normalmente es una mamografía. La categorización VIRTAT 1 es una mama negativa sin hallazgo de relevancia. Lo que sigue es un control anual. La categorización VIRTAT 2 son los hallazgos benignos, como por ejemplo un quiste simple, un nódulo sólido único de características benignas, como habíamos mencionado, los que tienen los márgenes circunscritos, y estable, o sea que no ha cambiado en el tiempo. Normalmente se toman 2 años para, para decir que el nódulo es estable. Un nódulo que se controla por 2 años y que no ha cambiado de tamaño, se lo puede recategorizar a VIRTAT 2. Y en el caso de que encontremos más de 2 nódulos sólidos de características benignas, como el que mencionamos recién, de márgenes circunscriptos, podemos decir que estamos en presencia de fibroadenoma, por lo que se puede categorizar directamente con VIRTAT 2. Todas estas son las novedades que tiene el último VIRTAT. O sea, si tenemos un solo nódulo, sí lo podemos controlar, le ponemos un VIRTAT 3 y hay que controlarlo, en realidad. Si encontramos 3 nódulos de características benignas o más, podemos categorizar con VIRTAT 2. Entonces, ejemplos. En el caso de que encontremos quistes simples, podemos describir múltiples quistes simples en ambas mamas, siendo los mayores de 10 milímetros en la derecha y de 15 milímetros en la izquierda. Lo que se hace es mencionar solamente el dominante. A veces en las ecografías, bueno, los informes ecográficos, hay personas que describen cada lesión quística por separado. Bueno, eso ya se dice que está mal. Si tenemos múltiples quistes simples en ambas mamas, se describe eso solamente y se menciona el tamaño de los dominantes. Bueno, otro ejemplo sería un nódulo sólido. Como habíamos dicho, tenemos que describir la forma. Entonces, un nódulo sólido, oval, de márgenes circunscriptos, eje mayor paralelo a la piel, el tamaño de 10×8, sin cambios respecto a estudios previos desde agosto de 2019, puse esta fecha porque coincide con 2 años al día de hoy. Entonces, en ese caso, este nódulo sólido, que en un principio fue un VIRTAT 3, pasa a recategorizarse como VIRTAT 2. El VIRTAT 2
lo que sigue es control anual. El BITRAT 3 es el que tiene menor o igual al 2% de sospecha. Y en este caso, los nódulos que se describen como BITRAT 3 son los nódulos sólidos con márgenes netos o circunscriptos. Se puede utilizar los dos términos, circunscriptos o netos. Y como venimos diciendo, tienen que ser 2 o menos, o sea, o 1 o 2 nódulos en la mama. En el caso de que tenga 3 o más de estos nódulos de márgenes circunscriptos, ya pasa a BITRAT 2. El quiste complejo, no palpable, como el que habíamos visto, que tiene áreas sólidas y áreas líquidas, también se categoriza como BITRAT 3, y el grupo de microquistes sin otros quistes. O sea, en un contexto de una mama con múltiples quistes y que encontramos un grupo de microquistes, en ese caso se puede poner directamente un BITRAT 2. Ahora, si encontramos solamente un grupo de microquistes, se categoriza como BITRAT 3 y se hace control. Esto, microquistes agrupados, se hace control en 6 meses. Esto sí a tener en cuenta un nódulo sólido de márgenes circunscriptos que de un control al otro aumenta un 20% o más, ya pasa a categorizarse como BITRAT 4. La categoría 4, que va del 3 al 94% de probabilidad de sospecha, probabilidad de malignidad, son los nódulos que tienen la forma y o los márgenes de sospecha. ¿Cuáles habíamos dicho? La forma irregular y los márgenes no circunscriptos. Esos son los que se categorizan como BITRAT 4 y que se hace la punción biopsia. La categoría BITRAT 5 es del 95% en adelante de probabilidad de malignidad y aquí entran los nódulos de sospecha, o sea, los que son BITRAT 4, pero que además tienen otros hallazgos de sospecha, que son los que mencionamos, como el engrosamiento cutáneo, retracción de la piel, adenopatías. Bueno, el BITRAT 5 también entra dentro de el estudio que sigue es la punción biopsia. Bueno, entonces, hablamos de la composición del tejido mamario, que tenemos estos 3 tipos, de los nódulos y la terminología, forma, la orientación, el margen, la ecogenicidad y los hallazgos acústicos posteriores, las calcificaciones, que pueden ser intranodulares, extranodulares, intraductales, de los hallazgos asociados, la distorsión de la arquitectura, los cambios ductales y los cambios cutáneos, el edema y la vascularización. La elasticidad se refiere a la elastografía, que bueno, hoy en día todavía no está normatizada y no se utiliza como parte del estudio de los nódulos mamarios. Bueno, y las conclusiones son que los hallazgos más importantes en una lesión mamaria son, como digo, la forma y los márgenes. Entonces esto es importantísimo que esté siempre en el informe ecográfico. La ecografía siempre debe categorizarse con un BITRAT, acompañada de una recomendación, sobre todo los BITRAT 3 en adelante. Un BITRAT 1 y 2 es una mama normal, queda a criterio del médico tratante. El BITRAT 3 en adelante, sí o sí debemos, nosotros como ecografistas, sugerir una recomendación. Y a modo de ejemplo, les quiero mostrar estas imágenes nodulares y a ver cómo por ahí las pueden describir ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. ¿Qué les parece?
Tenemos las cinco formas de describir el nódulo. Una, forma. Teníamos oval, redondeada y regular. ¿Qué les parece la número 1? Oval. Bien. Esa es la forma. Los márgenes. Circunscrito. Bien. Hallazgos posteriores. Es hipoecogénica y es refuerzo, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, forma oval, márgenes circunscritos, refuerzo posterior y no es hipocogénica. En este caso, cuando es negra, Anecogénica. Anecogénica, sí, perdón. Bien, perfecto. El número 2. Forma. Oval y lobulada. Hipoecogénica con refuerzo posterior. Perfecto. Hipocogénica, sí, es la ecogenicidad. Refuerzo posterior, la forma. Forma oval. Oval, bien. Si bien tiene una lobulación, pero es una. Habíamos dicho que si tiene más de 3 lobulaciones, ya pasaría a llamarse forma irregular. Entonces, imagen nodular sólida, hipoecogénica de márgenes circunscriptos con refuerzo acústico posterior. El eje, estas dos tienen la misma orientación. Habíamos dicho que la orientación puede ser paralela o no paralela. En este caso, Paralela. paralela. Entonces, imagen nodular sólida, hipoecogénica de márgenes circunscriptos con refuerzo acústico posterior, eje mayor paralelo a la piel. Bien, las medidas. Bueno, todas esas son las características de un nódulo benigno. Entonces, si encontramos uno de estos nódulos, entra dentro de la categoría BITRAT 3, menor o igual al 2% de probabilidad de malignidad. Entonces, le ponemos un BITRAT 3 y le hacemos un control a los 6 meses. Si se mantiene estable, hacemos otro control al año. Si se mantiene estable, al otro año. Entonces, cuando se completan los 2 años sin aumentar de tamaño o forma, sin cambiar la forma, se puede recategorizar a BITRAT 2. Ahora bien, si este mismo nódulo de un control al otro aumenta un 20% más, se categoriza a BITRAT 4 y se tiene que hacer la punción. Bueno, y esta tiene todas, ya de entrada les digo, tiene todas las características de sospecha. ¿Sí? Entonces, la forma. Irregular. Bien, irregular. Ya ahí tenemos una característica de sospecha. Los márgenes. No circunscrito. No No circunscriptos, perfecto. Y dentro de los no circunscriptos teníamos indistintos, espiculados, angulados y microregulados. ¿Este qué les parece? Especulado. Especulado, perfecto. Entonces, forma irregular, márgenes espiculados. Son las dos características ya de sospecha. Hallazgos posteriores. ¿Tiene refuerzo o sombra o nada? No, no tiene. Sería esta zona. Tiene sombra. Sombra acústica. Ah, sombra, sí. Bien. ¿Y la orientación? ¿Paralela o no paralela? No paralela. No paralela. Entonces, forma irregular de márgenes no circunscriptos, espiculados, orientación no paralela a la piel, con sombra acústica posterior,
¿sí? Características de sospecha. Esta entraría en una categorización BIRAT 4. De entrada ya es un 4. Ahora bien, si tenemos hallazgos asociados como distorsión de la arquitectura, que en este caso creo que la tiene, porque por ejemplo esto parece como si fuese un ligamento de Cooper que llega hasta la lesión y no continúa, o sea, no está desplazado, está como tomado, comido por la lesión. La piel se la ve fina, normal, pero bueno, si estuviese engrosada, también sería un hallazgo de sospecha. El edema, esto hiperecogénico alrededor de la lesión, también es edema. Tiene un poquito de edema. Entonces, de entrada ya un 4. Podría llegar a ser un 5. De todas formas, 4 y 5, lo que se hace es la punción biopsia. Entonces, eso sería todo. Y ahora igual les quiero mostrar cómo es que yo hago. ¿Ahí están viendo el Word? ¿Están viendo la...? No, está No. negro. Ahí está. ¿Ahora? No. Ahora sí. Ahora sí, ¿Ahí se ve? Bueno, sí. a la hora de hacer un informe, a ver, por ejemplo, Perejuana, muy importante. El Backtrack lo que hace es describir hasta cómo realizar el informe en ecografía, mamografía, o resonancia. Y lo que dice es que, bueno, tenemos que informar sí o sí la institución en donde se realiza, el nombre, la fecha, 24 de agosto, el motivo de estudio, que esto, aún me da culpa, yo normalmente en la ecografía no lo pongo, en la mamografía sí, pero en este caso, por ejemplo, una paciente que llega para un estudio de rutina, pondríamos tamizaje. No, perdón. Estoy equivocado. ¿Por qué? Porque la ecografía no se utiliza como tamizaje. Eso yo tengo una discusión grande con los ginecólogos de mi hospital, que a todas las pacientes le piden la ecografía, la mamografía y la ecografía. Y no está normatizado realizar ecografía como tamizaje. La ecografía viene para quitarnos alguna duda de un hallazgo o palpatorio o de la mamografía, o clínico. No sé cómo se manejan ustedes ahí. Me gustaría saber si ustedes también se manejan así. Yo he hablado con los ginecólogos y me dicen, bueno, que hacen una diferencia entre lo que es la parte privada y la parte clínica. La parte privada sí, se pide la mamografía y la ecografía, pero en la parte pública no debería, por lo menos, porque sobre todo ahí donde estoy yo, que soy el único ecografista, la verdad que a veces reniego mucho con eso. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, la ecografía sería solicitada por una imagen nodular en mamografía. Nódulo en mamografía. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que yo le agrego para saber en qué equipo quedaron guardadas las imágenes, por cualquier cosa. Y bueno, habíamos dicho que el parénquima mamario se describe de 3 formas: homogénea adiposa, homogénea fibroglandular y heterogénea. El más común de todos es la homogénea fibroglandular. Y luego, por ejemplo, si no tengo ningún hallazgo, en este caso sería el BICAT 1, y la recomendación podemos o no ponerla, o directamente poner control anual. Y en caso de que sí encontremos un nódulo en mamografía, pondríamos, por ejemplo, en la ecografía no, mama derecha
sin imágenes nodulares. Izquierda. Por ejemplo, ¿no? En hora 2, imagen nodular sólida de márgenes circunscriptos, eje mayor paralelo a la piel, con refuerzo acústico posterior de 10 por 15. En este caso, con esta descripción, ¿qué bitrate sería el correcto? 3. Perfecto. ¿Y la recomendación? 6 meses. 6 meses. Control ecográfico en 6 meses. Aclaro que tiene que ser el control ecográfico, porque ya con la mamografía ya teníamos la duda si era sólido o líquido, que de hecho por eso es que se pide la ecografía. Siempre que encontramos un nódulo en mamografía, lo que sigue es la ecografía, para diferenciar si es un nódulo quístico de uno sólido. Ahora, si bien si esta imagen nodular no la 2, podemos poner directamente si es anecogénica, con refuerzo posterior, redondeada, márgenes circunscriptos. ¿Qué bitrate creen que le corresponde? O puedo poner directamente. Claro, compatible con quiste simple. Bitrate 2. ¿Y la recomendación? Anual. Gráfico anual. Perfecto. Y muy distinto sería una imagen sólida, márgenes espiculados o márgenes angulados, con sombra acústica exterior, con microcalcificaciones internas de 10 por 8. Y me está faltando algo muy importante que hemos dicho, que era de forma irregular. En este caso, el bitrate 5. 4. Bueno, ¿cuál era la diferencia entre un 4 y un 5? Son los hallazgos asociados. Y si se fijan, yo no hice un hallazgo asociado que sería la microclasificaciones. Pero habíamos dicho que no las podemos caracterizar por ecografía. Entonces, de entrada, es un 4. 4. Sobre todo, si no las tuviese, vamos a sacarla para que no preste la confusión. Ahora bien, si tiene microcalcificación, engrosamiento cutáneo, y edema, Un 5. 5. 4 y 5, la recomendación, Función. biopsia. Y en este caso, de no tener la mamografía, también sería importante hacer una mamografía. Entonces acá yo pondría, por ejemplo, y realizar mamografía bilateral, proyección axilar. Y de hecho también podría tener, por ejemplo, observan, 2 adenopatías en axila izquierda.
lo que es la descripción de de los ganglios es un capítulo aparte. Pero bueno, acá lo que podríamos decir, con ausencia de líquido graso. Son las más sospechosas. Bueno, y eso sería todo respecto a ecografía.